familia de YouTube, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis de maravilla. Bueno, pues hoy traigo una sencilla receta con tan solo 2 ingredientes. Vamos a aprender a hacer un queso fresco con leche de Brick. Y aquí os voy a enseñar los ingredientes. Bien sencillos, son 2 litros de leche. Podríamos hacerlo con 1, pero nos va a quedar un queso muy pequeño. Yo voy a utilizar 2 litros. Y voy a utilizar limón, el zumo de un limón. Y voy a utilizar una cucharadita de sal. Solamente estos ingredientes vamos a conseguir hacer un queso fresco. Más bien se llama ricota o tipo requesón. Ya veremos en otro vídeo cómo lo hacemos con leche recién ordeñada, con leche auténtica de vaca. Pues bueno, vamos con la preparación, vamos con la receta. Pues bueno, lo primero es poner a calentar un poco la leche. Tengo un recipiente para poner al calor y siempre os digo que cuando calentéis leche, mojar la cazuela, porque así no se nos pega. Bueno, ya la tenemos mojada, como veis, pues he añadido los 2 litros de leche. Ya os he dicho que yo he echado 2 litros, porque si no, 1 nos quedaría un queso pequeñito. Y esto lo ponemos a calentar. Mientras tenemos calentando la leche, voy a hacer el zumo de los limones. Ya tengo hecho el zumo de limón. Esta cantidad quizás sea mucha, porque es de los 2 limones. Con un limón nos vale. Y bueno, ya he retirado un poco del fuego la leche porque se estaba calentando demasiado. Y añadimos el limón. Voy a echar la mitad. Ya sabéis que tanto el vinagre como el limón corta la leche. Entonces de eso se trata. Podéis utilizar también vinagre, que va a hacer el mismo efecto. Lo removemos un poco. Y ahora ya, mirad, venid para acá, venid para acá. ¿Veis cómo se empieza a cortar? Ya veis por aquí cómo ya suelta... Como ya se ve que está cortado, mirad. Ahí, ¿veis? Este es el resultado, ya está cortado. De esto se trata, esto lo hace el limón o lo hace el vinagre. Lo podéis sustituir también. Ahora vamos a bajarle la temperatura para que no se nos agarre en el fondo de la cazuela. Vamos a remover un poco, muy importante, que no se nos agarre, que no se nos queme. Bajamos la temperatura y lo dejamos hervir. Bueno, se ve bien, como está totalmente cortada. Ya os he dicho, bajar la temperatura, muy importante, que no se nos agarre al fondo de la cazuela. Ahora, dejarlo hervir. Esto os puede pasar también cuando a veces una leche se nos estropea, o se nos corta ella misma por sí sola. También podéis hacer este queso. Antes de que empiece a hervir, vamos a echarle una cucharada de sal. Aunque luego ya cuando lo colamos, veremos a ver, lo probamos a ver cómo anda de sal, porque mucha cantidad de sal se va con el suero, con el agua que va a soltar el queso. Bueno, mirad, ya se ve que está empezando a hervir. No lo dejéis hervir a borbotones, no lo dejéis hervir rápido, sino apenas tiene que comenzar a hervir. ¿Veis por aquí cómo está rompiendo? Y por aquí también. Pues ahora ya lo retiramos del fuego y lo dejamos reposar de 5 a 10 minutos. ¿Veis? Ahora todo ello se va a posar y ya va a ser cuando lo vamos a retirar. De todas las formas, no os he comentado dónde le vamos a poner el queso. Pues mirad, aquí tengo estos moldes que son especialmente para hacer queso. Los he comprado solamente para esto, pero no hace falta tener estos para hacer el queso, no urge. Lo que pasa es que aquí queda mucho más bonito, mucho más redondo, mucho más vistoso. Pero también tenemos este tipo escurridor, o también en un paño limpio. Lo podemos tener, no hace falta comprar el molde. Pues bien, vamos a esperar 5 o 10 minutos a que pose y nos vemos ahora mismo. Pasados 10 minutos, mirad, a ver si se ve bien. Ha subido un poco toda la superficie, se ha hecho casi un bloque. Pues ahora vamos a pescar. Lo bueno, vamos a ponerlo a escurrir, pero aquí se nos puede colar. Entonces vamos a ponerle un pañito, un paño fino en el que solo cuele el agua o el suero. Pues con cuidado vamos a ir pescando. También podemos pasarlo por un colador y luego ponerle en el paño. Pero tenemos que tener cuidado de que no nos cuele. Tiene que ser un colador muy fino. Bueno, mirad cómo desuera, cómo se va soltando el agua, el suero. Pues ahora le pasamos al paño y ya se va viendo el queso. Acabo de colarlo bien y ahora os digo, ahora nos vemos. Ya tenemos todo bien escurrido. Pues lo mezclamos, lo ponemos todo junto y ya veis qué transparente está, no ha quedado nada. Pues bueno, ahora esto lo que hay que hacer es apretarlo un poco o dejarlo así que vaya posando. A mí me gusta apretarle. Aquí mismo en el mismo paño le apretamos y mirad cómo va saliendo
todavía mucho más suero. Bueno, y esto ya en el mismo colador lo podéis dejar y darle una forma, digamos, desigual. Pero voy a tenerle 5 minutos más aquí un poco más escurriendo y ya le paso al molde. Pues mirad, todavía sigue saliendo, pero ya sale menos cantidad. Pues ahora vamos a pasarle a este, que es especial para queso, ¿ves? Las rendijas por arriba y por abajo. Le ponemos en un plato con un papel que vaya absorbiendo el suelo que vaya cayendo y vamos a rellenarle. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Vamos a apretarle un poco, a darle un poco de forma. Sigue saliendo suelo todavía. Si le queréis más prieto el queso, podéis poner un poco de peso encima. Y si no, pues así simplemente con el papel debajo y un poco que le apretamos arriba. Vale, pues ahora ya solo falta que enfríe más o menos 3-4 horas en el frigorífico. Y lo mismo que le hemos puesto un papel debajo, vamos a ponerle un papel encima. Así, le tapamos bien y a la nevera con él 3-4 horas. Bueno, si os está gustando el vídeo, suscribiros, comentarme, dar a like y activar la campanita para que YouTube os recuerde cuando subo un vídeo nuevo. Quiero saludar a Mamá Izquierdo desde Santander. Quiero saludar al amigo y gran chef Carlos Moretti desde Perú, también a Mari Carmen Merino desde Madrid y por último a María Teresa Cuesta desde Villascusa, Cantabria. Y ya sabéis, comentarme desde qué lugar nos veis, desde qué país, desde qué comunidad autónoma de España. Y os mando un saludo. Bueno, pues ahora esto ya a la nevera, 3-4 horas que enfríe y veréis el resultado. Bueno, pues tengo una sorpresa para vosotros. Se han enterado los vecinos de que estaba preparando queso fresco con leche de Tetrabric. Y, como no, mirad lo que me han traído. Leche de vaca recién ordeñada. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues vamos a prepararle queso fresco con esta leche recién ordeñada. Solo me falta, tengo sal y aquí no lleva limón, aquí no lleva vinagre. Me hace falta suero, que a ver si tengo por aquí. Voy a mirar. Pues tengo cuajo para cuajar la leche fresca. Pues tengo no 2, sino 4 litros. O sea que voy a preparar un gran queso. Con este sale mucha más cantidad y veréis el resultado. Mucho mejor, por supuesto, porque es mejor calidad de leche. Entonces, está fría, está ordeñada de esta mañana. Pues ahora solamente hay que cogerle la temperatura. No se hace como la anterior. Esta tiene que estar entre 20-40 grados. Pues lo mismo que antes, tengo el mismo recipiente, ya mojado con un poco de agua para que no se nos queme y he hecho los 4 litros de leche. Bueno, ya la tengo más o menos entre 20 y 40 grados. Tened en cuenta que normalmente y antiguamente se solía hacer recién ordeñada, o sea, a 37 grados. Y además depende un poco de qué queso quieras hacer después, le quieras curar, de qué manera y demás. Bueno, pues voy a echarle la sal, echarle una cucharada y un poco más. Tener en cuenta que la sal, como os he dicho, mucha de ella se va en el suero que suelte. Y ahora, ¿cuánto cuajo voy a echar? Pues normalmente 6, esto viene por gotas, 6-7 gotas por litro. Vamos a ver si lo consigo abrir. Pues vamos a echar 6-7 gotas por litro. Aquí tengo 4 que me ha traído mi amigo Miguel, que le mando un saludo fuerte y le doy las gracias. Miguel, un abrazo muy fuerte. Pues 6-7 gotas por litro. Ahora lo removemos y veréis cómo va a hacer el mismo efecto que antes ha hecho el limón. Después de una hora de estar reposando la leche de vaca recién ordeñada, ya vemos el resultado. Mirad, vamos a cortarle. Ya veréis, aquí siempre normalmente la gente de aquí, del pueblo, lo primero que hace es una cruz y luego lo corta. ¿Ya veis cómo se empieza a soltar? Para ellos no vale de cualquier forma cortarlo, sino eso mismo, tiene que ser así en cuadrito. Esto sería ideal. ¿Sabéis para qué? Para hacer una quesada auténtica pasiega. Que es así, me la enseñó mi amiga Luisa la pasiega. Y bueno, pues sale estupenda. Y bueno, en otra receta, en otro vídeo lo haremos. Bueno, pues ahora, una vez que está cortado, lo dejamos reposar unos 5 minutos. Y ya veréis cómo va posando. En 5 minutos os lo vuelvo a enseñar. Bueno, pues mirad cómo va posando lo que es el queso al fondo y sube el suero. Pues bueno, ahora, como en la anterior, vamos a ir pescando el queso. Mirad qué diferencia de una leche a otra. Totalmente diferente. Esto es más natural, tiene más grasa. Luego también está si queréis pasteurizar la leche.
Esto lleva un procedimiento diferente, que es mantener la leche a 63 grados durante 10 minutos. Pero luego tenéis que esperar a que baje la temperatura. O bien, hay otra fórmula también que es subir la temperatura a 75 grados durante 1 minuto. Bueno, qué pintaza va teniendo esto. Mirad todo el suero que ha salido. Con este suero todavía os voy a enseñar a hacer otra cosa. De aquí todavía sale requesón, ¿eh? No lo vamos a hacer en este vídeo porque se va a alargar, pero se puede hacer requesón. Nada más que echarle zumo de limón y ponerle a calentar sin que llegue a hervir, Todavía sacamos un poquito de requesón. Mirad qué pinta tiene este queso fresco. Mirad, todavía le queda suero. Este hay que escurrirle lo más posible. Entonces yo tengo un truco que es, hago digamos como un tipo pañuelo, lo ato, lo hago así tipo pañuelo, lo ato y se pone a colgar, se cuelga. Mismamente pues del grifo de la cocina o de cualquier sitio le tenemos así colgadito, y veis, sin hacer fuerza, como sigue cayendo todavía suero. Y si hago fuerza, pues ya cae un poquito más. El suero hay que intentarle quitar lo más posible. Y ya, cuando vemos que ya no tiene suero, pues al molde. De todas las formas, todavía en el molde sigue perdiendo suero. Mirad qué suero más rico, madre mía. Este suero tiene un montón de vitaminas, proteínas y demás. Pero fijaros lo que ha perdido de suero. Claro, me diréis cuántos litros hace falta para hacer 1 kilo de queso. Pues hace falta, depende de la calidad de la leche. Si es de vaca, de oveja, de cabra. Y normalmente son más o menos unos 9 litros de leche por kilo. Todos los quesos se hacen de esta forma. Luego está pues las diferentes maneras de curar. Bueno, pues ya ha perdido casi todo el suero. Mirad, este queso así se le llama queso al pañuelo. ¿Sabéis por qué? Pues por esto mismo, porque tiene la forma del pañuelo. Ahora ya le vamos a poner en los moldes igual que el anterior y cuando enfríe os enseño todos. Bueno, pues ya lo tenemos, estos son los 2 quesos con leche de vaca recién ordeñada. Y este es el de Brick. Vamos a abrir este primero, le hemos puesto los pañitos, el papel para que empape el suero. Bueno, y se ha desarmado un poco. Vamos a ponerle aquí. Y ahora ya tenemos el de leche fresca. Este saldrá mejor todavía. A ver si no se nos rompe como el otro. Ah, este tiene más vista. Este tiene mejor vista. Vamos a aprovechar y sacamos el otro también. Fijaros la diferencia de uno a otro. Pero que sepáis que lo podemos hacer con 2 tipos de leche. Bueno, pues vamos a partirle a ver el resultado. Este es el queso con leche de Brick, con leche de supermercado. Está un poquito más duro, pero que sepáis que le podemos hacer también. No tiene mala pinta, ¿verdad? Ha salido, pues, rico. Este le probamos, vamos a probar un cachito. Bueno, estos quesos les podéis usar para ensalada, le podéis usar en una tosta con anchoas, le podéis usar, bueno, de 1000 maneras que se me ocurre ahora mismo. Y voy a probar el de Brick. Está muy bueno, pero tiene otra textura. Está rico, está muy rico. Su toque de sal le viene de maravilla. Y ahora vamos a ver cuál empiezo, Elena. ¿Cuál empiezo de los dos? Me da igual uno que otro. Vamos a abrir el grande. Tiene otra pinta, otra textura totalmente diferente. Y este pues le probamos también. Pues este le voy a probar también. Vamos a coger un cachito de aquí. Buah, diferente textura, diferente vista. Bueno, un queso perfecto. Este queso está de 10, claro, la complicación o el problema es que no encontramos leche fresca, leche recién ordeñada, pero bueno, el otro está muy rico también. Bueno, todavía no hemos acabado y os tengo que enseñar un par de cositas. Si os ha gustado, suscribiros, dar a like, activar la campanita y comentarme qué os ha parecido esta receta y qué recetas queréis que hagamos. Cualquier cosa, cualquier receta, cualquier idea, me viene de maravilla. Y mirad que os comenté antes sobre el suero. ¿Qué hacer con el suero? El suero no se puede tirar. La pila de vitaminas que tiene, proteínas. Mirad, esto luego lo voy a colar en un paño y este es el requesón, que está riquísimo con miel. El requesón de los 4 litros de leche fresca. Pues bueno, espero que os haya gustado y
ayudarme con este proyecto, con este canal, con esta gran family de YouTube. Hasta la semana que viene con nuevas recetas. Ya veremos a ver qué ponemos. No tengo ni idea todavía. O sea que activar la campanita, que YouTube os avise de que subo un nuevo vídeo todos los domingos a las 7. Nueva receta. Hasta la semana que viene.